El abracadabrante, Chema de los Ríos. Estamos a jueves, jueves después de festivo, primer jueves de este año 2020. Voy a ver cuántas veces y cuántas semanas tardo en asimilar que es 2020 y no 2019, porque, bueno, si a veces me cuesta en octubre, pues en este mes de enero todavía más. Pero bueno, por ser primer jueves del año y es el día que acudimos siempre a la consulta de nuestro psicólogo, pues no podía ser menos, y más ahora comenzando un año, con un montón de proyectos por delante, etcétera, etcétera, pues qué mejor que recibir los consejos de Manuel González Batres, al que ya tenemos aquí en nuestro estudio. Manuel, muy buenos días, ¿qué tal? Buenos días, pues muy bien, feliz año, Chema, feliz año para todos nuestros oyentes. Y precisamente vamos a hablar de eso, de los proyectos y de todas aquellas cosas que podemos hacer y que queremos empezar a hacer ya a partir de que se acaben estas fechas. Y yo creo que es el día indicado hablar de esto y considerar que un año nuevo es una oportunidad porque nos recuerda, al fin y al cabo es un jueves, un día normal, un día como cualquier otro jueves del año, pero las fechas nos ponen ese recordatorio que podemos empezar algo con el comienzo del año. Por eso esto de año nuevo, vida nueva, aunque al final pues sea un día como otro cualquiera, yo creo que en el fondo tiene esa significación. Entonces, bueno, pues ya que es así, vamos a intentar hacer algo con ello y lo podemos enfocar desde muchos puntos de vista, pero vamos a echarle sentido común, que muchas veces es el menos común de los sentidos, como se suele decir. Y echándole sentido común, echándole ganas y queriendo realmente cambiar algunas cosas que podamos cambiar en nuestras vidas, pues claro que sí, que mejor que el comienzo de año para proponérnoslo y llevarlo a cabo, y empezar a llevarlo a cabo. Yo ya voy a empezar poniéndote trampas, nada más empezar, porque vamos a ver, en mi opinión, vale, son fechas en las que, como tú decías, es un jueves normal, un día normal. En realidad, pues de anteayer, que era 2019, a hoy, que es 2020, han pasado 2 días, nada sensiblemente importante. Y a veces pienso, poner estos límites a los años, a las épocas, ¿no puede ser un arma de doble filo? Quiero decir, por ejemplo, tengo un ejemplo muy cercano, que han empezado el año nuevo con mal pie. ¿Sabes? De esto que suceden un par de cosas que dices, ¡buf! Qué mal ha empezado el año, ¿no? Y si es un jueves normal y corriente, pues es como, ya pasará. Pero es como que, hemos entrado ya mal en el año, no sé, y de repente, algo que está todo lleno de optimismo, dice, pues vaya año que nos espera, no sé, quizá... Sí, puede tener, en el polo negativo puede tener ese efecto. De hecho, fíjate, todos los preparativos para el fin de años, las televisiones, las uvas, el que más y el que menos, pues se hace algún tipo de ritual, aunque sea llevado por el ambiente, ¿no?, que nos rodea. Y entonces es como que venga, ya empezamos el día 1 y entonces como que todo tiene que ser bueno. Fíjate lo que hablábamos en el programa pasado, de que aquellas personas que a lo mejor hayan tenido un año no muy bueno, pues dice, bueno, ya por fin termina el 2019. Entonces, si el 2020 no ha empezado con ese buen pie, efectivamente puede tener ese efecto de, bueno, pues mal empezamos, vamos a ver cómo se desenvuelve. Pero al fin y al cabo hay que darle la vuelta a ese pensamiento, es decir, no es como se empieza, es como se acaba. Siempre podemos tener un refrán, un dicho, una frase que nos va a apoyar para no dejarnos llevar de lo que haya acontecido. Pero obviamente, claro que ese efecto, digamos, como de la multitud que nos lleva y de lo que nos rodea, pues nos empuja a que un comienzo del año es como una oportunidad para lo nuevo y para lo bueno, y cuando a veces no se comienza así, pues es como que hay un hándicap ya, ¿no? Una espada de Damocles ahí sobre nuestra cabeza. Pero bueno, esto hay que darle el cambio en el momento en que nos paremos y decir, venga, ya está, empezamos de cero. Es como lo que decías tú al principio, que tardamos un poco en acostumbrarnos a que hemos cambiado de año, y a la hora de escribirlo incluso ponemos 2019 y rectificamos, bueno, hacemos ese borrón. Pues esto es lo mismo con lo que nos acontece, que no es muy bueno. Venga, hacemos un borrón y empezamos de nuevo. Empezamos el año, en vez del día 1 empezamos el día 3. Pues ya está, pues el día 3, ¿no? Claro. Me has visto que torcía el gesto cuando decías lo de escribir el año, pero es que claro, yo soy de los que
todavía en ocasiones empiezo a escribir 1900. Ah, sí. Entonces, claro. Fíjate si me está costando años adaptarme. Es verdad, fíjate cómo ahí el inconsciente nos falla. Yo el otro día, echando un vistazo a una carpeta del año, no recuerdo ahora, era del 2000 y pico, una fecha de inicio, y en vez de poner 2012 o 2014, puse la fecha de mi nacimiento, en aquella época. De esto que a la hora de revisarlo ahora me di cuenta, y fíjate qué lapsus tuve, no sé por qué, 1900 y pico, ¿no? Sí. No lo digo, pero bueno. Ahí has estado muy, muy comedido, ¿no? Sí, no quiero decir lo mayor que soy, ¿no? Con lo cual, lo de atrás ya vamos a dejarlo atrás, el 2019, empezamos una nueva década, que decías el otro día, dejamos atrás el 2019, dejamos atrás pues décadas anteriores y estamos ante una nueva experiencia, porque recordar mucho lo anterior tampoco es demasiado bueno, porque al fin y al cabo nos ancla ahí en el pasado, nos ancla en las repeticiones, y no, ahora estamos en lo que podemos hacer, en los proyectos que podemos emprender, y que qué bonito es eso, ¿no? Empezar. Y empezar con ganas y con ilusión, sabiendo que hay muchas cosas que sí que van a depender de nosotros mismos, el poderlas realizar, siempre y cuando sea realista, sea algo que nos podamos marcar a corto plazo, no demasiado a largo plazo, que podamos revisar incluso cada 2 o 3 meses, pero sobre todo objetivos muy, muy realistas, muy conseguibles con relativa facilidad, porque eso nos va a animar luego a podernos proponer otro tipo de metas, y sobre todo que dependan mucho de nosotros mismos, porque a veces digo, bueno, a ver cuando cambien las cosas, cuando echamos balones fuera, no hacemos depender de nosotros las oportunidades de cambio, y eso pues nos lleva a no hacer nada al final, que es lo peor que podemos hacer. Quedarnos un poco ahí parados en el, bueno, ya cambiarán las cosas, o una circunstancia adversa que tengamos, bueno, pues ya se mejorará, o si estamos en una situación también con personas, ya cambiará, ¿no? Cambiará el otro, ¿no? Vamos a empezar por cambiar uno mismo, ¿no? O sea, de momento, tal y como has dicho, vamos a dejar atrás el pasado. Exacto, que eso siempre es importantísimo. El otro día hicimos un repaso, pero para coger impulso. Sí. Este programa es mucho más bonito, porque son consideraciones que podemos llevar a cabo de aquí para adelante. Empezando por vivir con intensidad este momento, que siempre es el único que tenemos, el momento presente. Ya vamos al mindfulness. Exactamente, el mindfulness de siempre. Pero en cuanto a los objetivos, con respecto a lo que podemos hacer, sean de tipo externo, sean de tipo interno, pues que sean cosas que vayan a depender mucho de nosotros mismos, y sobre todo que nos vayan a hacer no solamente mejor personas, sino desarrollar mucho más pues muchas de nuestras facetas. Entonces, para empezar, siempre consideramos lo mismo. ¿Qué meta nos proponemos? Hacernos una serie de preguntas. ¿Qué quiero conseguir? ¿Qué metas? ¿Qué es lo que realmente me quiero proponer? ¿O cuál es mi sueño? ¿Y para qué quiero conseguirlo? Porque a veces cuando decimos, no, es que quiero conseguir tal cosa, ¿para qué quieres conseguir eso? Pues no lo tenemos muy claro. Pues a lo mejor es que el sueño tampoco lo tenemos muy claro. Entonces, marcarnos una serie de objetivos que sean muy, muy claros, que tengan mucho que ver con nosotros mismos, y a partir de ahí hacer, bueno, lo que llamamos un análisis DAFO, que es una cosa muy sencilla. Es decir, ¿qué potencialidades tenemos? ¿Qué capacidades tenemos que consideremos que son nuestras, que son genuinas, que forman parte de nuestra personalidad, para poder alcanzar eso que queremos alcanzar? Pero imagínate, quiero aprender inglés. ¿Qué potencialidades? Hombre, tengo buen oído, se me dan bien los idiomas en general, pues entonces son facilidades, son potencialidades que tenemos interiormente. Pero imaginemos que es al revés. Es decir, no, es que se me da muy mal, es que no consigo siempre que me pongo poder avanzar porque soy torpe de oído, por lo que sea. Entonces, son debilidades que considero que son interiores. Hay que ver si son verdaderas debilidades o son cosas que nos han metido ahí desde pequeño. Cuando seguimos con el ejemplo del idioma, ¿no? Que íbamos al colegio y a lo mejor no estábamos motivados en aquella época por querer aprender, y nos metimos en la cabeza que no éramos buenos, y a lo mejor luego descubrimos todo lo contrario. Pero imaginemos que es cierto, que no somos demasiado habilidosos para esto, para los idiomas. Pues fíjate, esa debilidad la podemos convertir en un elemento potenciador. Decimos, vale, si no se me da bien, entonces el hecho de esforzarme un poco con ilusión y con ánimo, pues me va a hacer desarrollar más, a lo mejor, mi capacidad auditiva, mi capacidad de distinción, y me va a hacer incluso ser más inteligente en la comprensión verbal. Es decir, lo que podría ser esa
ese pensamiento limitante hay que transformarlo en uno potenciador. Y lo mismo con los factores externos. Imaginamos un factor externo. Es que no tengo tiempo. Ese factor externo es limitante, no tengo tiempo. Vamos a convertirlo en potenciador. Pues a lo mejor tengo que pensar en aquellas pérdidas de tiempo, en aquellas cosas que hago que me quitan de mi tiempo y que no sirvan absolutamente para nada, sino solo para sentirme mal. Pues a lo mejor hay que quitarlas de mi rutina. Y entonces ya ese no tengo tiempo se convierte en un potenciador. Ahora tengo mucho más tiempo, ¿ves? Y lo mismo pasa con los factores externos en sí mismos potenciadores. Imaginemos en el caso del tiempo, que efectivamente sí tenga tiempo o tenga a mi alrededor pues gente, si seguimos con el ejemplo de los idiomas, pues que sabe inglés o conozco un profesor del que me han hablado, pues ahí está, un elemento potenciador que me puede facilitar el que me motive por esto. Y lo mismo pasa con el ejercicio físico o con tantas y tantas cosas, que tienen que ser realistas y tienen que ser muy basadas en lo que realmente quiero conseguir y que considere que me va a hacer más feliz. Porque si me pregunto para qué y digo, pues... y sobre todo, ¿esto te va a hacer mejor o te va a llevar a más felicidad? Pues si digo que no, pues entonces a lo mejor hay que proponerse otras metas. Claro, a veces no sé, puede ser que llevemos unas metas, una serie de objetivos, no de serie, pero incrustados ahí una serie de años que quizá no han madurado a nuestro propio ritmo y realmente llegado el momento de enfrentarte a ellas te das cuenta de que a lo mejor te aportan menos de lo que tú pensabas, ¿no? Es que a veces cuando nos preguntamos el para qué de las cosas, pues nos damos cuenta de esto, de que en el fondo no lo deseábamos. Entonces, por eso no hemos generado la suficiente fuerza como para intentar alcanzarlo. O nos damos cuenta que, aunque lo deseáramos mucho, tenemos muchas limitaciones en nuestros condicionantes de base, en las cosas que hemos ido interiorizando y que damos por verdad, por hechas, y a lo mejor precisamente basta pararse uno mismo y decir, pero ¿por qué pienso esto? ¿Por qué creo esto? ¿Por qué me tengo que sentir así ante determinadas cosas? Y veo que son cosas que han estado ahí perduradas desde niño y que simplemente hay que tratar un poco de darle la vuelta y de pensar que no son verdaderamente mis pensamientos, sino los que otros han colocado en mí y han hecho un efecto como de hipnosis, de hacerme creer una cosa cuando realmente no era así. Es decir, yo creo que hay que distinguir entre lo que verdaderamente queremos conseguir y nos hace felices y lo que verdaderamente no nos hace felices. Y fíjate, esto nos lleva, y yo me lo encuentro a veces en el trabajo con pacientes, a dar por bueno y por válida muchas de las cosas que nos han pasado, porque a veces cuando la persona dice, joder, si yo hubiera hecho aquello en vez de esto, pues a lo mejor si hubieses hecho aquello, fíjate, lo que hubieses conseguido no te hubiera aportado tanto, no hubieses tenido las cosas que tienes en la actualidad. Y en el caso de que sea justo lo contrario, pues bueno, siempre hay una oportunidad para decir, ahora es el momento. Ahora es el momento. Y yo siempre digo una cosa, y además cuando oigo alguna conferencia de psicólogos, de personas expertas en esta materia, no solamente el campo de la psicología, tengo que decir, yo coincido en que no hay que esperar que los de fuera nos vayan a cambiar nuestra realidad, no hay que esperar que los políticos vayan a hacer que el país mejore. Yo creo que hay que empezar por uno mismo, de verdad lo digo, por uno mismo. Quiero que algo cambie, pues voy a empezar por cambiar yo. Entonces, si estoy esperando que desde fuera, pero a todos los niveles, incluso hasta a un nivel empresarial, si estoy esperando a que la cosa en Talavera mejore antes de poner el negocio, bueno, pues espérate, ¿qué negocio quiero poner? Voy a hacer un análisis de mercado, voy a tal, y me voy a poner manos a la obra y no voy a esperar al año no sé cuánto que me han dicho que las... Y así podría incluso haber un efecto que podríamos decir de contagio, ¿eh? Pero si estamos en la tristeza, en la melancolía, en decir, es que las cosas están muy mal, es que esto, es que lo otro, pues siempre estoy esperando un milagro exterior para un cambio en mi propia realidad, cuando tengo que ser yo. Y tengo que ser yo analizando cómo soy, analizando mis puntos fuertes, analizando aquello que todavía tengo que aprender y en lo que me tengo que formar más para iniciar esa revolución desde dentro, no desde fuera. Ojo, que yo respeto a las personas que puedan decir que los cambios tienen que venir desde fuera y tal, son diferentes puntos de vista, yo los respeto, pero yo creo mucho más en esto, lo he llevado a la práctica y considero que bueno, pues que se puede
que se puede demostrar su validez. Me vas a permitir que te pinche un poco en mi línea, pero dices, claro, no hay que dejarse llevar por la melancolía, por el pesimismo, tal. Te iba a decir que a veces los factores externos, no ayudan. Por ejemplo, hoy amanece un día con una pinta horrible. Hace un frío tremendo, teníamos esta mañana una niebla espesísima. Dice, madre mía, esto no hay quien lo levante. Pero hasta eso, Chema. Eso pero a veces hasta pesa, eso, ¿no? Pesa si voy a decir una cosa, ¿no? si queremos que pese, porque si no, nos levantamos, vemos la niebla, vamos a sentir la niebla, vamos a disfrutarla. Fíjate, yo lo he hecho, y muchas veces no quiero tampoco ponerme como ejemplo aquí pero tengo que madrugar, tengo que sacar a mis perros y camino un rato por una zona descampada, y para mí es un rato que lo tengo que hacer de manera obligada, pero al final lo disfruto, y hoy especialmente, porque era un día de niebla, entonces ves la niebla que te va dando. Y claro, vivimos además en una ciudad y en un territorio que tenemos la suerte de tener un clima cambiante, es decir, que nos vamos a acordar en el mes de julio del calor que va a hacer y del sol. Entonces ahora vamos a disfrutar de la niebla, que no va a poder perdurar todos los días del año. Ahora toca la niebla, mañana tocará la lluvia, y en el mes de julio tocará un sol hermoso del que habrá que disfrutar de otras maneras, ¿no? Pues esto es decir, es no ir en contra, ¿no?, de esa realidad, sino conseguir convertirla en aliado, y verla, ¿no? Efectivamente. Fíjate, además, desde donde yo paseo hay unas vistas muy buenas de la Colegial, de San Prudencio, del río Tajo. Entonces son espectaculares. Claro, cuando hay niebla, y ya era prácticamente de noche, no se ve. Entonces es como miras y ves todo blanco. Claro, pero te acuerdas de los días en que lo ves perfectamente, o de mañana, que seguramente lo verás. Entonces ahora hay que disfrutar de esa visión de todo blanco. Fíjate, es como un cuadro de un buen pintor. Un buen pintor puede pintar la niebla y tú te quedas ensimismado, te quedas empanado, dirían los jóvenes, mirando el cuadro como diciendo, qué maravilla, ¿no? Pues lo mismo, a lo mejor es un cuadro justo de todo lo contrario, de unas vistas espectaculares. ¡Qué maravilla! Depende un poco de cómo lo mires. Al final es un cambio de percepción. Si es que es un cambio de percepción, no se trata de cambiar la realidad, se trata de cambiar la manera en que vemos la realidad. La realidad podemos hacer muy poco para cambiarla, y esto también es muy bueno considerarlo. Podemos intentar ser mejores, intentar desarrollar un poco nuestras habilidades, las que tengamos, y las que no tengamos, pues intentar aprenderlas. Pero sobre todo de lo que se trata es de cambiar la percepción que tenemos de la realidad. No considerar que lo bueno es bueno porque sí, porque lo digo yo y porque me lo han hecho creer o me lo han dicho, y lo malo es, ¿no? Es decir, es que depende un poco del punto de vista del observador. Además, esto está demostrado hasta en la propia física cuántica, ¿no? Sí. Que ahora está muy de moda. Es que el punto de vista del observador, es que la capacidad que podemos tener para definir las situaciones son las que incluso llevan a determinado tipo de situaciones, es decir, modelan un poco nuestra propia realidad. Así que vamos a intentar hacer un cambio en la manera en que percibimos las cosas, sí. Porque las cosas no son tal y como nosotros las vemos, sino tal y como nosotros las percibimos en nuestra cabeza, en nuestro interior. Queda claro que hay que darle la vuelta a cualquier situación y convertirla en aliada, ¿no? Claro, efectivamente, una realidad muy muy adversa y situaciones muy dramáticas, sí, en que por mucho que tú se sufren, y bueno, hay que pensar que llevan su tiempo a lo mejor poderlas superar, pero en el día a día el 95% de las situaciones a las que nos enfrentamos y que consideramos negativas no lo son realmente, y no lo son porque nos damos cuenta cuando ha pasado el tiempo que nos decimos, joder, fíjate, me preocupaba tanto por aquello, y luego ser capaces de pensar que la mayoría de las situaciones estas que consideramos que nos hacen caer un poco en esa tristeza son enseñanzas de la vida, porque la vida es un continuo aprendizaje. Entonces, nos han ocurrido a lo mejor para evitar un mal mayor en un futuro, o para, si abrimos los ojos, para darnos cuenta de algo que no queríamos ver. Y esto pasa mucho, volviendo al tema de hoy, de la toma de decisiones, con esta resistencia al cambio. O sea, a veces la vida nos está poniendo en situaciones
de cambio, pero que no nos damos cuenta que es así y nos resistimos a salir de lo que hoy llamamos nuestra zona de confort. Y bueno, nos limitamos a considerar las cosas, esto es una mierda, esto no sé qué, es decir, vale, pues a lo mejor precisamente es así, para que podamos tener la suficiente fuerza para decir, ya está bien, voy a hacer un cambio, voy a salir de aquí, me voy a ir o voy a hacer lo que sea, ¿no? En relación a lo que me pueda aportar y hacer feliz. Decías que era muy importante, pues sobre todo centrarnos lógicamente en las cosas que nosotros podemos cambiar y claro, ponernos además una serie de objetivos, por decirlo de alguna manera, conseguibles, ¿no? No ponernos unas expectativas incumplibles que nos pueden llevar a la frustración, ¿no? Claro, yo puedo tener un sueño, decíamos, pues, imagínate un atleta que su sueño, un joven atleta, que su sueño sea llegar a los Juegos Olímpicos. Claro, para poder llegar ahí, imagínate, se necesita pues muchísimos factores genéticos, de entrenamiento, de fuerza de voluntad, factores externos como los entrenadores que tenga o los sitios que disponga, ¿no? Para poder llevar a cabo su entrenamiento. Es decir, al final son una serie de variables que es muy complicado, pero ese sería su sueño a largo plazo, pero y un sueño que evidentemente se consigue porque de hecho hay personas que van a los Juegos Olímpicos, es decir, no todos son Rafa Nadal evidentemente como tenistas, pero hay muchísimos tenistas. Entonces yo quiero jugar al tenis o yo quiero llegar a ser, entonces lo primero que hay que hacer es precisamente dedicarse a eso, a lo que uno quiere aspirar, pero dedicarse, como tú bien decías, desde una perspectiva realista. ¿Qué es lo que sí depende de mí? Hombre, pues depende de mí entrenar 2 horas al día y disfrutar de ese entrenamiento. Pues ya está, eso es lo que voy a hacer. Entonces, una meta a corto plazo es, me apunto a clases de tenis, a clases de atletismo, si estamos en el ejemplo del deportista, y voy a disfrutar de mis clases. Y el objetivo es, voy a hacer 2 horas al día de entrenamiento, o las que sean, las que me marque el entrenador. Y ese es el objetivo. Entonces, como ese objetivo sí es perfectamente conseguible, porque yo al final, por ejemplo, en el repaso que hacemos cada 2 meses, hago un repaso, enero y febrero, he conseguido ir a entrenar 2 horas al día, como me había propuesto. Bueno, pues sí lo he conseguido, pues estoy satisfecho. He conseguido ganar no sé cuántos trofeos. No, eso no me lo he marcado como objetivo, ganar ese trofeo, ni siquiera estar en la lista para ir a los Juegos Olímpicos. Ese es mi sueño, pero mi objetivo es entrenar y disfrutar de mis entrenamientos y de mis compañeros y de la gente que vaya a conocer y de todo lo que la realidad me vaya a traer a mí como consecuencia de esa decisión que... Ahora, si digo, no, es que como sé que no voy a ir a los Juegos Olímpicos, pues mira, pues no voy ni a entrenar, ni... Entonces, ¿ves? Es cuando el sueño se convierte no en un aliado, sino en una limitación enorme. No, el sueño es sueño, pero ahora, ¿qué cosas pueden depender de mí poder lograr en el día a día y disfrutarlas? No estar ahí con la ansiedad de tengo que... No, si aquel sueño pues se conseguirá o no, pero mientras tanto yo he sacado partido a lo que quería sacar. Exactamente, que es a mi desarrollo en el tema del deporte, a lo que me ha hecho, lo que me ha aportado tanto a un nivel de forma física como a un nivel exterior de eso, social incluso, de conocer gente. Decías ahora mismo en nuestro repaso cada 2 meses, por ejemplo, ¿es conveniente hacer una revisión periódica más o menos larga, corta, sobre estos objetivos que nos trazamos ahora en una época como estos primeros de año? Yo creo que si los objetivos son de este tipo, sí. Si son del tipo de cosas que clarísimamente dependen de uno mismo, salvo que se hayan dado circunstancias externas. Imagínate, seguimos con el mismo ejemplo, cada oyente que lo traduzca a lo que se quiera proponer. El ejemplo del deportista, pues obviamente si ha tenido una lesión no puedo hacer ningún repaso de no he podido ir a entrenar porque estaba incapacitado para poderlo llevar a cabo. Pero cuando son objetivos que dependen mucho de uno, salvo esas circunstancias de causas mayores, sí conviene hacer el repaso porque nos vamos a dar cuenta de en qué medida tenemos que potenciar algunas cosas o canalizar otras o lo que sea. Es decir, el objetivo era eso, estudiar, por ejemplo, para poder sacar, ya estamos entrando en la recta esta final del segundo de bachillerato, para llegar a la PAU, a la selectividad o como se llame ahora, ¿no? Pues, ¿qué depende de mí? Me he propuesto como objetivo estudiar 3 horas todos los días.
no me he propuesto sacar determinadas notas. Entonces, dentro de 2 meses repaso. ¿He estudiado todos los días 3 horas? Sí, perfectamente. Entonces, estoy muy satisfecho con mi objetivo. A lo mejor luego me quedan 2. Pues me ha quedado 2. Pero tenía que haberme puesto 4 horas. Exactamente. Entonces, a lo mejor me sirve para decir, pues la próxima vez me voy a poner 4. O me voy a poner 3, pero de otra forma. Sí. Ya cambio un poco la manera en que... Pero eso, fíjate que va a ser, en todo caso, como una especie de referencia de cómo voy en el cumplimiento de mi objetivo. Pero el objetivo realmente tendría que ser algo mucho más dependiente de uno mismo. Total, que es poner el énfasis, poner el empeño en el esfuerzo, no en la meta. Es que además es lo que nos da la felicidad, es el camino. Porque una meta, una vez conseguida, una vez llegado, pues ya está, ya se acabó, ya hay que marcarse una nueva meta, esto ya está, ¿no? Sin embargo, el camino que nos ha llevado hasta ahí, y esto nos llevaría a una reflexión casi filosófica, ¿no? El camino de la vida, o el camino que tenemos que emprender cuando vamos a algún sitio, pues hay que disfrutar de ese camino, disfrutar del paisaje y de lo que nos vamos encontrando, como en el Camino de Santiago, por ejemplo, ¿ves? Para luego, bueno, pues que la meta sea una consecución de ese esfuerzo, pero simplemente una consecución, no un estar ahí nada más que pensando en ello, porque entonces no vivimos lo que tenemos que vivir en este momento, que es esta etapa del camino. Volvemos a lo del mindfulness, este momento, sí. Si todo nos lleva a lo mismo, al final. Es cierto. Oye, decías antes en un momento dado, me lo he apuntado aquí porque me ha llamado mucho la atención, porque es un pensamiento en el que los seres humanos solemos incurrir de vez en cuando, que es ese... Si en este momento yo, en vez de hacer esto, hubiera hecho esto otro, ¿dónde estaría ahora? O esto no lo debía hacer así, lo debía hacer de esta otra manera. Digamos que ese arrepentimiento o esa culpa que a veces nos echamos por decisiones que ocurrieron hace ya demasiado tiempo en muchos casos y que nos ponen en una situación que ahora consideramos que obedece a toda la evolución de aquella mala decisión, esto no lleva a ninguna parte, ¿no, Manuel? Claro, no lleva si nos quedamos ahí, nos quedamos anclados en una especie de sensación de imposibilidad, pero si decimos ahora es el momento, porque siempre ahora va a ser el momento, ahora, este es el momento de iniciar un cambio en la faceta que queramos, y un cambio es algo que empieza con una toma de conciencia y un empezar a hacer. Una cosa tan sencilla como salir a la puerta de la casa, al portal, y en vez de coger la dirección hacia la derecha que cogemos habitualmente, hacia la izquierda, me da igual, pues coger la inversa y tomar calles diferentes ya es un cambio. No sé si en algún otro programa, incluso hasta desde la neurociencia, en lugar de el que sea diestro lavarse los dientes con esta mano dominante, pues hacerlo con la mano izquierda o viceversa. Pues fíjate que hasta esos pequeños cambios conllevan en el fondo cambios mucho más trascendentes si tomamos conciencia de que los estamos haciendo porque queremos variar cosas en nuestra vida. Y lo mismo pasa con una gran decisión. Entonces no nos podemos quedar ahí, anclados en la melancolía de es que si hubiera tomado aquella decisión. Si hubiera tomado aquella decisión, a lo mejor ahora mi vida, vete tú a saber lo que sea. A lo mejor ni siquiera estaría vivo. Porque el otro camino, ¿a dónde me hubiera llevado? No lo sé. Esto aparece en la segunda, me parece, de Matrix, ¿no? Que decía, hemos cometido un error. No hemos cometido un error, porque seguimos vivos. Podemos contarlo. Y siempre que podamos contarlo, podamos hacer algo para cambiar nuestra vida. Pues es una interesante reflexión, sin duda. Bueno, Manuel, nos estamos extendiendo y mucho. La verdad es que es un tema que da de sí muchísimo, esto de los objetivos, sobre todo cumplirlos. Claro, también hay que por ponerse, resumir, conseguibles, marcables y ya está, y que lo podamos cumplir. Y también alguna meta intermedia, ¿no? Por ejemplo, claro. Yo, mira, me he propuesto este año adelgazar pues 15 kilos. Pues en vez de... puedo ir revisándolo cada 4 kilos, por ejemplo. Sí, ¿no? O incluso menos. Claro, el día a día. Hoy lo he hecho bien, venga, hoy es el día en el que lo tengo que hacer perfecto. Ya mañana pensaré cómo lo hago, pero
¿ves? Hoy. Y entonces, si al final son 15 kilos, perfecto, pero para llegar a los 15 hay que perder uno y luego otro y luego otro, ¿no? Voy mal de momento, ¿eh? Y hasta el Día de Reyes y el roscón lo voy a llevar regular. Claro, de hecho, fíjate, muchas personas en el tema, ese sería un ejemplo muy bueno también, además del ejercicio físico, aunque va combinado, puede ir combinado, claro. Sí. Es que el de la dieta como propósito para el nuevo año, muchas personas se lo ponen y por eso hay más gente que se apunta a los gimnasios y se propone muchas veces como meta cuando acaban las Navidades, precisamente por el tema este de las comidas, ¿no? De lo copioso, de los dulces y tal. Pero bueno, cualquier día es bueno. Hoy podría ser un buen día también para ello. No hace falta esperar al roscón. Sí, hombre, y nos aguantamos el día del roscón. No estoy dispuesto. Hay que hacer cosas conseguibles. Ya y tú eres realista, efectivamente. Sí, ahí lo estás diciendo que para ti es difícil, pues ya está. Pues el día 8, el día 7, el día que... Va a ser el 8, porque el 7 siempre dice, venga ya, al último capricho y tal. Pero bueno, recopilando un poco, cosas al alcance de la mano y que dependan de nosotros. Y que dependan de nosotros. Y que se hagan desde la ilusión, desde la alegría, no desde la represión, no desde la fuerza de voluntad ahí, que es que al final va a ser peor el guiso que el pollo, porque en el momento que me flaqueen las fuerzas voy a volver a lo de antes, pero todavía más incrementado, esa resistencia ahí al cambio. Y lo mismo pasa con lo de las dietas, ¿eh? Si no se hace con la perspectiva de, joder, qué bien, que lo puedo conseguir, que fíjate, no me está costando mucho trabajo, que además me veo más ágil, o incluso pensando en los sueños, lo que hablábamos antes de decir, joder, ¿y cuándo adelgace estos 15 kilos? Pues, ¿cómo me voy a encontrar? ¿No? Me quito una mochila importante. Pero si se hace desde, es que, joder, me cuesta un trabajo horrible, es que no puedo, pero lo tengo que hacer. Lo que se hace desde ahí, no sé, ¿eh? No, normalmente las fricciones en nuestro interior... Pero ahí vamos mal, ¿eh? Porque al final hacer dieta es muy duro. Bueno, pero... me cuesta mucho encontrar lo bueno de decir, no puedo comer chocolate, por ejemplo. Chema, yo creo que hoy día... Es una gran tristeza en la vida. Claro, míralo así y efectivamente te sentirás así. Cambia de percepción, míralo de otra manera. Mira, yo creo que en lo de las dietas, igual que en el ejercicio o en lo del inglés que proponíamos antes, sí, o retomar los estudios, ¿por qué no? Hoy día que se puede estudiar en la UNED para personas adultas o aquellos que no hayan sacado, pues cualquier cosa puede estar al alcance si realmente... Bueno, cualquier cosa. Es decir, sí, estamos hablando en todo el programa de hoy de cosas bastante realistas, ¿no? Yo creo que hay que contar, porque afortunadamente es otra manera de ver las cosas también de una forma positiva. Vivimos en el siglo XXI, hemos entrado ya en el 2020, en una década espectacular, en un avance. Fíjate, los cuando éramos pequeños y superábamos el año 2000, ¿no? Como que los coches iban a ser voladores y hasta los patinetes, ¿no? En Regreso al Futuro. Bueno, pero sí ha traído otros avances importantísimos. Y uno de ellos es que hay muy buenos profesionales dedicados a todos estos ámbitos. Entonces, el que quiera hacer dieta, si se pone en manos de un nutricionista o de un dietista o de una persona, pues seguramente que le va a proporcionar un tipo de alimentación y de dieta que sea conseguible, que sea adecuado a su propia personalidad, que no es cuestión de ponerse un régimen quitándose de lo que le parezca o de lo que crea o de lo que ha oído, sino ponerse en manos de un profesional, eso siempre. Y lo mismo pasa para cualquier otro ámbito, porque en una sociedad tan diversificada como la nuestra, pues tenemos a nuestro alcance en aquellas cosas que queramos, pues gente muy, muy, muy especializada y que nos va a ayudar un montón. Entonces vamos a contar con ellos, por supuesto. Bueno, pues nosotros tenemos a alguien muy especializado en trabajar nuestra mente y en conseguir pues ser un poquito mejores para con nosotros mismos, que eres tú, Manuel. Muchas gracias, Chema. Pero bueno, yo al final, mientras lo que pueda conseguir desde aquí es que pensemos un poco en nosotros mismos, remover alguna conciencia y ver que tenemos muchas más potencialidades de las que realmente queríamos, con esto ya me conformaría. Es un objetivo cumplido, claro, ¿no? Efectivamente. Te lo podrías poner más difícil, que es convencerme a mí de estas cosas. No, porque fíjate, ahí caeríamos en otra de las cosas que se daría para otro programa, que es que yo no te puedo, ni te quiero, ni te debo convencer de nada. Eres tú en todo caso, yo el que es decir, en el fondo yo no te puedo ayudar, o sea, solo te puedes ayudar tú a ti mismo. Yo solo me puedo ayudar a mí mismo, no puedo ayudar a nadie. Puedo ayudar a que esa persona se ayude.
Sí. Puedo ayudarla en que tome conciencia de sí mismo y de las potencialidades que tiene o de las capacidades, pero no desde fuera colocarle como una serie de ideas o de algo así. Eso a lo mejor se puede hacer y no es muy afortunado en la mayoría de las ocasiones con muchas de las cosas que transmitimos, ¿no?, a los más pequeños, porque condicionamos demasiado su manera de ver el mundo. En lugar de ir haciéndole preguntas ya desde muy pequeño, oye, ¿y tú cómo lo ves? ¿Y a ti qué te parece? Enseñarles a Exactamente, pensar. enseñarles ellos, a pensar. Pues esto lo podemos hacer con los adultos, que es al final casi que lo único que podemos hacer. ¿Y tú cómo lo ves? O de lo que te he contado, ¿qué conclusión sacas? ¿O qué piensas? Pues yo, que soy de aprender poco, he aprendido un par de cosas muy interesantes, Manuel, cosa que te agradezco. Y no sé si nos dejamos algo en el tintero. Bueno, que al final el propósito es que podamos ser lo más felices que podamos. Feliz año. Y pues quizá como meta este puntito, ¿no?, de si podemos ser un poquito más entusiastas, más alegres, más felices, pues mejor. Y para ello, pues que hay que hacer algunos cambios. Pues vamos a ver qué cambios. A lo mejor tampoco son grandes cosas, pero empezar por uno mismo. Muy bien, pues mis mejores deseos para este 2020, en el que esperamos tenerte aquí cada jueves aprendiendo un poquito de nosotros mismos, ¿no? Exactamente, porque en el fondo sabemos mucho más de lo que creemos y simplemente con hacernos algunas preguntas vamos a nosotros mismos a llegar a una serie de conclusiones. Es lo que decía Sócrates, el método socrático, aquel famoso, que fíjate, dijo aquello de solo sé que no sé nada. Entonces, si alguien como él, que era un sabio de la humanidad, dice que no sabe nada, pues ¿qué vamos a decir los demás? Que sí sabemos algo. Venga ya, hombre, que podemos saber lo que cada uno considere, pero sobre todo desde dentro, desde la perspectiva de lo que en el fondo somos más allá de lo que pensamos y de nuestros condicionantes. Muy bien, Manuel, pues nada, te veo la semana que viene y que se porten bien los Reyes.